Muy buenos días, estimados colegas. Hoy estamos dando inicio al segundo curso, el cuarto módulo de este ciclo de enfermedades respiratorias. Un ciclo de un curso de formación continua presentado por la Universidad Nacional Siglo XX y la consultora New Time en este nuevo reto que hemos logrado en esta gestión, sacar cursos en el área clínica, para obviamente siempre irnos formando y que esta formación sea reconocida y sea curricularmente validada. Es un honor para mí ser parte de esto y tener también en este tema tan particular, tan interesante, al doctor José Luis haciéndose cargo de estos 4 módulos, o 5 módulos, perdón. Doctor José Luis, muy buenos días. Le dejo la pantalla. Doctora, buenos días. Buenos días también a todos los colegas que están en el otro lado de la pantalla. Bueno, ya son las 9:04. Vamos a continuar con la charla de ayer, que son los patrones radiológicos fundamentales en nuestro diario vivir, viendo casi la mayoría de las patologías que vamos a abarcar hoy día por lo menos. Bueno, ayer habíamos hablado ya del patrón neumónico, habíamos indicado que existen imágenes radiopacas, imágenes hiperclaras, imágenes mixtas en las radiografías de tórax, ¿ya? Las imágenes radiopacas se dividen en patrones neumónico, patrón de atelectasia, patrón de derrame pleural, patrón tumoral, patrón de nódulo pulmonar solitario, patrón de fibrotórax, patrón de calcificación. Dentro de las imágenes hiperclaras tenemos patrón de atrapamiento aéreo, patrón cavitario, patrón de neumotórax, ¿ya? Dentro de las imágenes mixtas tenemos el patrón de fibrotórax neumógeno, patrón de hidroneumotórax, patrón hidronéumico. Dentro de las imágenes intersticiales también mixtas, patrón nodular o micronodular, patrón reticular, patrón retículo nodular. Ayer habíamos visto ya el patrón neumónico. Habíamos quedado en qué puntos debemos tomar en cuenta para describir en la radiografía. Habíamos indicado que es una imagen radiopaca, heterogénea, dependiendo de la gravedad, puede ser homogénea, de bordes mal definidos, con presencia o no de broncograma aéreo, hilios normales, diafragma con proyecciones normales, sin existencia de alteraciones de la cisura ni del mediastino. Entonces vemos la radiografía y vemos imágenes de tipo neumónico, ¿no? Imágenes neumónicas de diferente etiología, ¿no? Algunas que son graves, otras que son leves, ¿no es cierto? Pero igual, la descripción es la misma, se describe como una radiopacidad heterogénea, de bordes mal definidos que se encuentran localizados en la región parailiar, iliar y parailiar izquierda, en este caso, ¿no es cierto? Que no altera las fisuras, que no altera los diafragmas, que no altera ni modifica el mediastino. Entonces, un foco neumónico. De la misma forma en este lugar, solamente que el patrón neumónico en este lugar es más reticular. No es una imagen reticular, de la misma forma en este lugar. La imagen reticular lo vamos a ver posteriormente también. Bueno, ahora nos toca hablar del patrón de atelectasia. La atelectasia es el colapso alveolar por cualquier patología que se encuentre antes, ¿no?, de llegar a la lesión. Por ejemplo, tumores. Generalmente en la terapia intensiva se producen las atelectasias por acumulación de mocos, ¿no?, tapones mucosos que obstruyen la entrada del aire hasta los alvéolos. Entonces, por esa situación se colapsa la región alveolar y se produce una imagen blanquecina. Entonces, ¿cuáles son los signos directos de la atelectasia? Son una imagen radiopaca homogénea, ya no es heterogénea, con bordes bien delimitados, porque generalmente la atelectasia se produce en segmentos o en lóbulos. No existe broncograma aéreo, puesto que no ingresa aire. Existe tracción de la cisura, como se contrae, ¿no es cierto?, la atelectasia es colapso, entonces tracciona lo que está a su alrededor.
Los signos indirectos, tracción del mediastino, elevación del hemidiafragma donde se encuentra la lesión, pinzamiento costal, tracción del ilio, pérdida de volumen pulmonar e hiperinsuflación compensatoria. Entonces aquí vemos nosotros dos radiografías de una atelectasia. Las dos corresponden a una atelectasia del lóbulo superior. Si nosotros podemos observar, esta es la cisura menor que normalmente debe estar ahí en este nivel, ¿no? Entonces, por el colapso, por la atelectasia, la cisura lo tracciona al lugar de la atelectasia y vemos una imagen, como habíamos indicado, radiopaca, ¿no es cierto? Homogénea, ¿no? No existe broncograma aéreo, tiene bordes definidos, delimitados por la presencia de la cisura, existe un poco de tracción del mediastino, ¿no es cierto? Tracción del mediastino, y como pueden ver, el diafragma también se está elevando un poco, ¿no? La cúpula diafragmática no es tan convexa, en este caso es más convexa, se está elevando la cisura diafragmática, digo la cúpula diafragmática. Vemos en estas otras radiografías de la misma forma, además de existir una atelectasia del lóbulo superior, nosotros vemos que existe una atelectasia del lóbulo inferior también, ¿no? Por esta imagen rectilínea que existe a nivel del ángulo cardiofrénico. Normalmente el ángulo cardiofrénico es de un ángulo agudo, ¿no? En la región cardiofrénica, pero en este caso es una línea longitudinal, no se observa el ángulo. Entonces también es una atelectasia del lóbulo inferior. De igual forma es una atelectasia del lóbulo superior. Solamente el lóbulo medio en este caso está libre, ¿no? Entonces existe una tracción del mediastino, una elevación de la cisura menor. El diafragma prácticamente no se observa, ¿ya? Y aquí podemos observar la parte de la tráquea y la parte de los bronquios, la carina, donde están siendo traccionados al lugar de la lesión. Entonces, es una imagen de atelectasia del lóbulo superior y aquí atelectasia del lóbulo superior y lóbulo inferior. Generalmente con esta complicación, como les había indicado, aparece en terapia intensiva por el tiempo de estadía en los pacientes, generalmente por tapones mucosos. Entonces lo que se realiza es un tratamiento en una parte inicial con broncodilatadores, con expectorantes, fluidificantes, kinesioterapia respiratoria. Si no cede, se realiza una broncoscopía para ir a desobstruir el tapón mucoso y de esta forma ingrese aire a ese lugar no ventilado. Aquí tenemos otra atelectasia de todo el pulmón izquierdo. Podemos ver que no existe, no hay el área cardíaca, está siendo traccionado al lado izquierdo. Vemos la tráquea y directamente vemos la parte de los bronquios principales donde están siendo traccionados también. No existe la parte cardíaca, está siendo traccionada. Como habíamos indicado, es una radiopacidad homogénea. En este caso no existe bordes porque todo el pulmón está colapsado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí es urgente ingresar a realizar una fibrobroncoscopía para desobstruir el tapón mucoso, ¿no? Bueno, el patrón de derrame pleural se caracteriza por una acumulación de líquido anormal, que es en la cavidad pleural, ¿no? Acumulación de líquido anormal en la cavidad pleural. Normalmente en la cavidad pleural existe líquido entre 10 a 15 ml aproximadamente. Sirve para el deslizamiento del pulmón en contra de la pared torácica. Entonces, cuando se acumula más de 15 ml en la cavidad pleural, se denomina derrame pleural. ¿Cómo se observa? Es una imagen radiopaca, homogénea, sin broncograma aéreo, desplazamiento del mediastino, existe desplazamiento del mediastino, existe aplanamiento del diafragma, existe ensachamiento de los espacios intercostales, existe el signo del menisco y existe emborramiento de los senos costo-diafragmático y cardiofrénico. Entonces vayamos a la imagen, vemos un derrame pleural izquierdo, ¿no? Un derrame pleural izquierdo. Habíamos indicado que es una radiopacidad homogénea, ¿no? Homogénea, no existe broncograma aéreo.
Puede, dependiendo de la cantidad, puede existir desplazamiento del mediastino, ¿no? Si es un derrame pleural masivo, todo el mediastino se viene al lado contralateral. La parte cardíaca también. Existe también aumento de esos espacios intercostales, dependiendo de la cantidad. Borramiento de los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, ¿no es cierto? Y el signo del menisco. El signo del menisco es esta imagen de convexidad, de concavidad superior que existe en la cavidad pleural, ¿no? Esto nos indica un signo, es un signo claro de derrame pleural. En muchas ocasiones este signo del menisco viene con una orientación longitudinal casi, desde aquí arriba, ¿no? Viene así. Entonces, ese signo del menisco que es más longitudinal en la parte externa o de la pared torácica nos orienta que podría tratarse de un derrame pleural crónico, en este caso un empiema pleural, ¿no? Un empiema. En cambio, este tipo de imagen nos orienta más a un trasudado o a un exudado, o sea, es un derrame pleural agudo, en el cual nosotros tranquilamente podemos realizar todo tipo de procedimientos. Vemos otra radiografía con derrame pleural, en este caso derrame pleural bilateral, ¿no? Vemos en esta radiografía de que están siendo ocupados los 4 senos, los 2 senos costodiafragmáticos y los 2 senos cardiofrénicos. Existe signo del menisco en ambos campos pulmonares, ¿no es cierto? En el derecho y en el izquierdo. No se observa el borde cardíaco en ambos, ¿no es cierto? Entonces, también es un derrame pleural. Generalmente los derrames pleurales bilaterales son como consecuencia de trasudados por alteración hemodinámica. Dentro de estas, la principal es la insuficiencia cardíaca. Los derrames por hipoproteinemia, bilaterales cuando son. ¿Ya? Vemos un derrame pleural derecho, ¿ya? De moderado a grave, donde se observa en este caso, sí, miren la parte cardíaca, está siendo desplazado a la parte izquierda del pulmón, el botón aórtico también está un poquito más desplazado de la columna, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma existe el signo del menisco, existe borramiento de los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, ¿no es cierto? No se puede observar el diafragma, con seguridad está siendo aplanado. Entonces, es un derrame pleural moderado a grave del lado derecho en este caso. Entonces, la radiografía en este caso nos ayuda bastante para poder realizar el diagnóstico. En la parte clínica que nosotros encontramos, a la inspección puede estar abombado este hemitórax, a la percusión es mate, ¿no? A la palpación las vibraciones vocales están abolidas y a la auscultación inclusive podemos escuchar un soplo pleural, un soplo pleurítico, que es lo más característico, ¿no? Bueno. Tenemos otro patrón, que es el patrón de fibrotórax, generalmente en pacientes que han tenido ya una patología pulmonar anterior. Es una imagen secuelar lo que vamos a ver. Existe una imagen radiopaca homogénea o puede ser también heterogéneo, que vamos a ver, sin broncograma aéreo. Existe tracción del mediastino. Existe el signo de la columna desnuda, elevación del hemidiafragma y pinzamiento costal en el lugar de la lesión. Bueno, vemos la imagen similar a la anterior, pero en este caso sí existen imágenes negras, se podría decir, ¿no es cierto? Es importante para este tipo de pacientes, para el diagnóstico, la clínica, preguntar siempre al paciente y ver si existe o tuvo alguna enfermedad anteriormente, ¿no? Generalmente se producen pacientes que han cursado con patología de tuberculosis. La tuberculosis deja lesiones, deja heridas en la parte pulmonar, produciendo un fibrotórax posterior, ¿no? En este caso, si fue tuberculosis, la tuberculosis ha ocupado gran parte del pulmón izquierdo y un poco la parte del pulmón derecho. Esto se conoce ya como pulmón bicareante. El pulmón derecho respira por el pulmón izquierdo también, como un mecanismo compensatorio.
¿ya? Entonces aquí podemos ver que existe pinzamiento de las costillas y en el lado contralateral vemos aumento de los espacios intercostales. Entonces, como es un fibrotórax, vemos tracción de todo lugar, ¿no? Tracción del mediastino, tracción del diafragma, pinzamientos costales, ¿no? Es una radiopacidad heterogénea, o en algunos casos puede ser homogéneo, ¿no es cierto? Vemos el típico signo de la columna desnuda, se denomina, ¿no? Se ve toda la columna dorsolumbar, ¿no? Entonces, es el patrón de fibrotórax. En este caso, pleurógeno, digo neumógeno. ¿Por qué? Porque el pulmón está afectado. El fibrotórax de tipo pleurógeno es cuando la pleura está afectada. En este caso, de la misma forma podemos observar lo mismo, existe un pinzamiento costal, ¿no? Más clarito. Aquí un aumento de los espacios intercostales, el signo de la columna desnuda, con una cifoescoliosis marcada. Existe elevación del hemidiafragma. Y vemos aquí una radiopacidad homogénea donde seguramente estaba el foco, ¿no? De la lesión. Pero en la parte superior de esta vemos que existe imágenes de pulmón destruido con hiperclaridad en las regiones. Vemos la tráquea, vemos el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, la región de la carina. Entonces esta imagen es más clara que la anterior para definir de que este paciente cursa con un fibrotórax neumógeno derecho en este caso, ¿no? Por eso, como les había indicado siempre, es averiguar los antecedentes del paciente sobre las patologías que haya tenido anteriormente. Patrón tumoral, ¿no? Se refiere a las masas que existen a nivel del pulmón, principalmente aquellas que se encuentran por encima de los 3 centímetros de diámetro. ¿Cuáles son los signos que encontramos? Una imagen radiopaca, homogénea, de forma redondeada, de bordes bien definidos o mal definidos dependiendo de la etiología. Puede ser central o periférica, puede alterar o no la fisura y los hilios. El signo del sol naciente existe cuando la masa se encuentra a nivel del mediastino. Pueden acompañarse de desdeme pleural o atelectasia. Habíamos indicado que los tumores son una causa fundamental de las atelectasias por obstrucción de la vía de entrada del aire. Puede existir ensanchamiento del mediastino cuando los tumores son mediastinales. Puede acompañarse de imagen intersticial también cuando el tumor o la masa se está complicando ya y está produciendo una linfangitis carcinomatosa, se denomina. Aquí podemos observar una gran masa. Esta masa, como nosotros podemos observar, es dependiente del mediastino, ¿no? Porque está al centro, ¿no? Si nosotros observamos esta imagen directamente, se solicita una tomografía con contraste y para poder definir, delimitar. Es una imagen bastante grande, no se le puede escapar a nadie esta imagen, ¿no? No se trata de una neumonía, es directamente una masa de mediastino, ¿ya? Está produciendo una atelectasia en este lugar. Ustedes pueden observar que es de bordes bien definidos, ¿no es cierto? Perdón. Debe estar produciendo una obstrucción de un bronquio pequeño, ¿no? De la misma forma podemos observar que existe una imagen de la misma forma redondeada de bordes más o menos definidos en la región iliar, que no altera la parte del ilio, no altera los espacios intercostales, ¿no es cierto? Entonces, con esta imagen si nosotros encontramos esta imagen de masa o de nódulo en la parte pulmonar, lo que corresponde es indagar un poco en la clínica. Si el paciente tiene hemoptoicos, se realiza una fibrobroncoscopía, pero si el paciente no está con hemoptoicos o hemoptisis, entonces se realiza una tomografía con contraste para definir el diagnóstico. Si realmente se trata de una masa, nosotros debemos definir si esa masa es maligna o es benigna.
¿no? Si es maligna, entonces realizar inmediatamente la transferencia a oncología para ver el grado, ¿no? La gravedad de la lesión, en qué grado se encuentra. De la misma forma tenemos una imagen de masa de bordes mal definidos que se encuentra en la región iliar. También esta masa es dependiente del mediastino. Existe además una imagen heterogénea reticular en la región supradiafragmática derecha, en la región cardíaca, donde podemos observar de que aparentemente está obstruyendo el bronquio de salida y está haciendo que se produzca una neumonía obstructiva, se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe la buena eliminación de secreción por la obstrucción del lumen de salida del bronquio, al cual está comprometiendo. En este caso me parece que es el lóbulo inferior. Ya, el patrón de nódulo pulmonar solitario. El patrón de nódulo pulmonar solitario debemos de nosotros buscar los siguientes signos. Como se observa, es una imagen radiopaca, redondeada, nos indica de 2 a 3 centímetros de diámetro, pero por definición sabemos que nódulo es menor a 3 centímetros de diámetro. Bordes bien definidos o poco definidos. No existe neumonitis ni atelectasia, porque la masa es chiquita. Se encuentra parénquima pulmonar, puede presentarse densidades diferentes, puede presentar calcificaciones en su interior y puede existir también cavitación en su interior dependiendo de la etiología. Entonces nosotros vemos una imagen de más o menos 2.5 centímetros de diámetro en la región supradiafragmática derecha, ¿no es cierto?, de bordes bien definidos, que corresponde a un nódulo pulmonar solitario. Como ustedes pueden ver, si nosotros quitamos el nódulo, parecería que fuese una radiografía normal, ¿no? Entonces, estos hallazgos de los nódulos son casuales, son ocasionales, son de el paciente no viene por esa patología, viene por otra patología y ahora habíamos indicado que puede acudir por un proceso de un resfriado común, que por su inquietud el paciente se realiza la radiografía y nosotros encontramos eso, pero que no es la causa de su resfriado, sino es un hallazgo casual en la radiografía, el cual nosotros tenemos que investigar, ¿no? Puede ser un quiste, puede ser un tumor, ¿no? Como no vemos calcificaciones, entonces esta lesión, este nódulo está activo ahorita. Patrón de atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo es la acumulación de aire, se podría decir, en la parte pulmonar o en la parte de la cavidad pleural. Entonces, nosotros, ¿qué cosa encontramos en la radiografía? Es una imagen hiperclara bilateral. El mediastino está alargado. Existe alteración de la vascularización. Existe aplanamiento de los diafragmas. Las costillas están horizontalizadas. Existe aumento de los espacios intercostales, ilios de tipo arterial, rectificación del cono de la pulmonar, crecimiento de las cavidades derechas, tórax en campana, aumento de los espacios retroesternal, retrocardíaco. Entonces vemos la imagen, ¿no? Como habíamos indicado, es el típico tórax en tonel, como se llama. Existe horizontalización de las costillas, existe un mediastino alargado, la arteria de la pulmonar está rectificada, los diafragmas están más o menos aplastados, ¿no es cierto? Ambos diafragmas, ¿no es cierto? Está un poco ensanchado la parte del tórax, ¿no? Se llama tórax en túnel. Entonces, es típico esta presentación en pacientes con patología obstructiva. Vemos en el asma y vemos también en los pacientes que tienen tendencia al cigarrillo, ¿ya? En la EPOC, ¿no? Es esa imagen. Entonces, es para poder llegar a un poquito mejor al diagnóstico. Vemos un patrón cavitario. ¿Qué encontramos en el patrón cavitario? Es una imagen radiopaca, anular, de bordes delimitados, con una hiperclaridad central. Es lo típico, lo característico. La hiperclaridad central o periférica es una imagen de tipo neumónica. Existe un bronquio de drenaje. La imagen de condensación de magnitud es de magnitud variable. Existe tracción de la cisura, ilio y diafragma
en cavitaciones antiguas. O sea, en ocasiones a veces cuando el patrón cavitario, la cavidad es pequeña, no existe ningún tipo de alteración en ningún lugar del pulmón. Cuando la cavidad es grande, sí puede existir alteraciones a nivel del parénquima pulmonar, principalmente, ¿no? Entonces nosotros vemos un patrón cavitario. Los patrones cavitarios principalmente, si se encuentran en los lóbulos superiores, se tratan de una tuberculosis. Es una cavidad en formación. En este caso nosotros podemos ver sectores ya formados. En este sector no está formado. Probablemente tenga el bronquio de salida y esté drenando su contenido y esté infectando al resto del pulmón. Pero nosotros, como podemos ver, ¿por qué digo que se está formando recién? Si nosotros vemos la parte del halo de la periferia, vemos que está un poco engrosado, entonces está produciendo una neumonía, una neumonitis perilesional se llama. Entonces, por eso digo que este proceso está activo. Si nosotros vamos bajando, si bien no se observa en este lugar, posiblemente esta región se haya abierto ya al bronquio y está viniendo y está comprometiendo ya los lóbulos inferiores. Está cayendo, por así decirlo, el proceso infeccioso de la tuberculosis. Entonces, este es el patrón cavitario, imagen circular con un centro radiolúcido, ¿no es cierto?, que se encuentra en la región infraclavicular derecha, ¿no?, externa en este caso. Vemos otra imagen cavitaria. Nos olvidamos un poquito del pulmón derecho, pero en este lugar vemos un patrón cavitario de la misma forma. Es más nítida la imagen, el borde que se encuentra en este lugar, pero aún vemos en la parte inferior que existe un sector un poquito más grueso con una radiopacidad heterogénea un poquito. Entonces todavía sí está activo esta imagen. Esta imagen asociada al neumotórax que presenta el paciente también se los relaciona en un 80-90% con un proceso de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que nos da todas estas imágenes en los pacientes, ¿no? Entonces, ese es un patrón cavitario, ¿ya? El patrón de neumotórax, ¿no? Neumotórax, ¿cuáles son los signos? Existe una hiperclaridad que ocupa todo el hemitórax, ¿ya?, afectado en este caso. No se visualiza estructuras vasculares, es una imagen hiperclara que rodea al pulmón en su cara externa. Existe aplanamiento de los diafragmas, existe ensanchamiento de los espacios intercostales, existe horizontalización de las costillas, desplazamiento del mediastino, visualización de la pleura visceral y el muñón pulmonar, cuando se trata principalmente de un neumotórax. Entonces vemos, como habíamos observado, ¿no?, existe hiperclaridad del pulmón afectado, entonces de todo el campo pulmonar derecho. No se visualiza pulmón. Si ustedes ven este cuadradito dibujado, que dibuja las costillas, está totalmente negro. Y nosotros vemos en este lugar, existe parénquima, vasos y todo lo que se refiere al parénquima pulmonar. No existe. Existe desplazamiento del mediastino. Un poco está desplazado la parte del mediastino al lado contralateral. Existe el muñón. Este es el muñón, ¿no?, que se encuentra a nivel del ilio. ¿Ya? Existe un aplanamiento del diafragma, ¿no es cierto? Entonces es clara la imagen, ¿no es cierto? Uno no puede confundir esta imagen con un pulmón normal, ¿no? Es un pulmón vacío, no se encuentra nada. Entonces es un neumotórax derecho. Hipertensivo aún no, porque no hay gran desplazamiento al lado contralateral, pero en su momento sí se va a convertir en un neumotórax hipertensivo. La medida de salvataje en este paciente es la colocación o la realización de una pleurotomía cerrada con un tubo grueso, ¿no? Porque no sabemos, generalmente se produce por un orificio, una fístula que se produce a nivel, en cualquier lugar del pulmón, es una fístula broncopleural. Dependiendo del diámetro, presenta el paciente las complicaciones. Entonces uno debe de colocar un tubo grueso, principalmente para evitar el enfisema pulmonar que podría producirse posteriormente por el mismo orificio que vamos a dejar, ya pensando en una cirugía de tórax, ¿no? No sabemos qué tan grande haya sido
la fístula broncopleural que se ha producido. Bueno, a ver, es otro neumotórax. Este sí es un neumotórax hipertensivo. Si ustedes se fijan bien, está desplazando completamente a la parte del mediastino al lado contralateral. Inclusive el pulmón derecho está totalmente abombado. Paciente con mucha dificultad respiratoria seguramente, donde la colocación de un tubo de pleurotomía es de urgencia, ¿no? Si no, el pacientito empieza a hacer un paro respiratorio y estamos, hasta ahí llegamos. Entonces vemos que existe igualito un aplanamiento del diafragma, un aumento de los espacios intercostales, un desplazamiento de todo el mediastino al lado contralateral y una imagen hiperlúcida en el campo pulmonar derecho. Entonces, es un neumotórax hipertensivo este. Las imágenes con patrón mixto. Ya, las imágenes con patrón mixto, vemos un patrón hidroneúmico. Ayer habíamos indicado que hidroneúmico es una imagen de aire y agua que se encuentra dentro del parénquima pulmonar. Hidroneumotórax o hidrotórax es aire y líquido que se encuentra en la cavidad pleural. Vamos a ver el patrón hidroneúmico. Existe una lesión intrapulmonar, habíamos indicado. Imágenes redondeadas con pared superior hiperclara y la parte inferior radiopaca, que corresponde al agua y al aire. Nivel hidroneúmico, condensación parenquimatosa perilesional y tracción de la cisura dependiendo de la lesión. Entonces aquí vemos una imagen circular redondeada en región paracardíaca derecha de más o menos 15 centímetros de diámetro con un nivel hidroneúmico, ¿no es cierto? Aire hacia arriba y líquido hacia abajo. Entonces, generalmente esta imagen se produce en dos tipos de patologías. La primera causa son los quistes pulmonares. Los quistes pulmonares que se complican a bronquio y vacían su contenido con la vómica que el paciente presenta. Entonces, parte del líquido se queda en la parte pulmonar y lo característico es que cuando el paciente se echa, empieza a toser. Presenta tos con expectoración mucosa o mucohemoptoica o líquida con aspecto salado, ¿no? Cuando el quiste se abre a la pleura, se denomina complicación pleural. Entonces, en ese caso sí se puede observar una imagen de un hidroneumotórax, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Pero en este caso sí ocupa la parte pulmonar. Ahí está el líquido, ahí está el aire, ¿no es cierto? Y aparentemente salió con una vómica hacia la parte de la vía respiratoria superior, ¿no? Ahí tenemos nuevamente una imagen circular. Cuando ya se presenta la vómica y no se realiza tratamiento inmediato, el paciente, la cavidad ya se convierte en un absceso pulmonar, ¿no? Un absceso pulmonar, la expectoración va cambiando de la característica. La expectoración ya es de tipo mucopurulenta o purulenta prácticamente. Entonces, una imagen grande y vemos también en el lado contralateral una imagen circular de bordes lobulados, definidos, que podría corresponder inclusive, yo me animo a decir, a un patrón de masa, esto no un quiste, ¿no? Esta puede ser una masa o caso contrario, son varios quistes que están localizados en un mismo lugar, ¿no? Para esto necesitamos una tomografía para poder delimitar muy bien esa imagen. ¿Ya? Generalmente el quiste es de bordes muy bien definidos, ¿ya? Y la masa es de bordes definidos, pero lobulados, no tan bien definidos, ¿ya? Patrón de hidroneumotórax es una lesión en cavidad pleural. El otro era en parénquima pulmonar, este es en cavidad pleural. Se visualiza el perfil de la pleura visceral. Existe el nivel hidroaéreo. Puede existir engrosamiento de la pleura parietal y de la pleura visceral. Existe desplazamiento del mediastino y aplanamiento del hemidiafragma según el hidroneumotórax, la magnitud del hidroneumotórax. Entonces vemos que existe en esta imagen
un hidroneumotórax marcado, ¿no? Existe desplazamiento del mediastino, ¿no? Existe una radiopacidad homogénea, ¿no? En la parte inferior de la lesión y una imagen hiperlúcida en la parte superior con un nivel hidroaéreo. Cuando la línea, el nivel hidroaéreo, choca la pared externa del tórax, eso nos indica que se trata o que el líquido se encuentra en la cavidad pleural. Pero nosotros vamos a ver en algunas ocasiones que el nivel solamente llega hasta la parte externa, ¿no? O hasta la parte medial, pero sí existe una imagen radiopaca en la parte inferior. Eso nos indica que la lesión se encuentra a nivel pulmonar, no en la cavidad pleural, ¿no? Es una imagen, también es un dato que nos sirve para diferenciar si la lesión es pulmonar o es pleural, ¿ya? Vemos otra imagen. En este caso, por ejemplo, la imagen está en la parte pulmonar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que este nivel hidroaéreo, ¿no? Llega hasta casi la pared del tórax, no choca la pared. Entonces, vemos que existe también parénquima pulmonar en la parte inferior del ángulo costo diafragmático y también hay parénquima destruida en la parte superior del pulmón. Entonces, esto es dependiente del pulmón, ¿no? No vemos muy bien el borde superior de la imagen radiolúcida, pero sí vemos la imagen radiopaca que se encuentra en la parte inferior del tórax. Patrón intersticial es una imagen micronodular bilateral. Se puede individualizar los nódulos. Es una imagen reticular o en Z, como así se llama. O puede ser mixta, retículo micronodular. Existe disminución del volumen pulmonar, ¿no? Principalmente produciendo una fibrosis pulmonar. Mediastino de bordes mal definidos. No se puede observar o delimitar muy bien el mediastino. En estados avanzados de la fibrosis pulmonar existe una imagen en panal de abejas. Ya son imágenes secuelares, cicatrizales de algún tipo de patología que haya cursado el paciente. Son imágenes secuelares. En algunos casos es agudo en este tipo de patrón. Entonces nosotros vemos una imagen micronodular con seguridades en ambos campos pulmonares. Generalmente esta imagen se presenta en aquellos pacientes que tienen silicosis pulmonar, en aquellos pacientes que tienen una sarcoidosis, que es muy poco frecuente en nuestro medio. En nuestro medio sí es más frecuente la tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis hematógena, como así se llama. Esta imagen es muy característica, pero ¿cómo podemos diferenciar esta imagen de un paciente con silicosis pulmonar? Porque es la misma imagen, en ocasiones se presenta casi similar. Y peor todavía si el paciente es minero, tiene una dificultad respiratoria súbita, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos de pacientes, la anamnesis es muy importante, ¿no? Si nosotros diferenciamos un paciente que nunca ha tenido contacto con tóxicos, con polvos principalmente, como el sílice, y presenta esta imagen, ya de entrada nosotros decimos que se trata de una tuberculosis hematógena pulmonar, ¿no? Y se inicia tratamiento. Esto asociado siempre al cuadro clínico que presenta el paciente. Entonces, se trata la tuberculosis hematógena. Pero si nosotros tenemos un paciente que es minero y principalmente es perforista, y tenemos esta imagen, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. La clínica en este tipo de pacientes es lo que nos orienta más todavía, más aún. De todas formas, si nosotros no tenemos datos claros, igual se inicia tratamiento antituberculoso de prueba, se llama, ¿no? De prueba, porque no nos olvidemos que la tuberculosis hematógena es grave. Como los bacilos ya ingresaron a la sangre, en un día, 2 días, el paciente presenta una meningitis tuberculosa y tratar la meningitis tuberculosa es mucho peor todavía. Bueno, es una imagen retículo micronodular bilateral apicocaudal en ambos campos pulmonares. Aquí podemos observar de la misma forma una imagen reticular, ¿no? Reticular más que micronodular.
vemos que existen en ambos campos pulmonares con predominio del derecho, ¿no? Esta imagen más nos orienta a que se pueda tratar de una hipertensión pulmonar con una sobrecarga. Seguramente está encharcado, se puede decir, el paciente, y está comprometiendo ya la parte cardíaca, ¿no? Al volumen, al gasto cardíaco, y está haciendo que la hipertensión pulmonar aumente. Nosotros muchas veces lo hemos relacionado con hilios congestivos, ¿no? Estos hilios congestivos, pero en esta ocasión los hilios están muy congestivos. ¿Cómo podemos, digamos, diferenciar esta situación de que el lado derecho está más comprometido que el lado izquierdo? Por anatomía, siempre el lado derecho, en la anatomía vascular, ¿no? Cuando existe una hipertensión pulmonar, un core pulmonar, una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón de tipo anterogrado por compromiso cardíaco, entonces siempre nos nos muestran estas imágenes, ¿no? Reticulares, ¿no? Reticulares, con una radiopacidad heterogénea más marcada en la parte de los cilios y una más leve en la parte periférica. En el lado contralateral vemos la misma imagen, pero en menor intensidad, ¿no? Igual se está comprometiendo. Entonces nos orienta más a una alteración de tipo hemodinámica, ¿no? Entonces este paciente seguramente está cursando con tos, obviamente, con expectoración, pero de tipo mucoso, no mucopurulento, ¿no? Muchas veces lo confunden con una neumonía, se inicia tratamiento antibiótico y el paciente no mejora porque no estamos curando la causa. La causa en este tipo de pacientes, si es que es hemodinámico, es darle diuréticos, asociarle con un poco de corticoides para mejorar la ventilación y el paciente mejora, ¿no? Entonces, no es infeccioso. Entonces, siempre nosotros debemos relacionar la clínica con la radiografía en este caso. Vemos nuevamente, existe un patrón mixto en este caso, olvidémonos del patrón de atelectasia pulmonar, es una atelectasia. Vemos la imagen micronodular y reticular, ¿no? Esta imagen nos orienta también a una tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque la atelectasia está producida generalmente por la infartación ganglionar, ¿no? Esta atelectasia asociada a una imagen micronodular nos indica que está haciendo ya una diseminación hematógena con infartación ganglionar y una atelectasia del lóbulo superior en este caso, ¿no? Produciendo un foco neumónico en ese lugar. Entonces nosotros debemos realizar la anamnesis en el paciente. Seguramente es un cuadro crónico. Generalmente los cuadros que presentan este tipo de pacientes son crónicos, no son agudos. Y debemos llegar al diagnóstico e iniciar tratamiento de inmediato, ¿no? Bueno, esas son las imágenes que quería mostrarles, son los patrones que quería que revisemos. No sé si tienen alguna pregunta o tienen algún caso que tal vez hayan traído. Les dejo el micrófono a ustedes, colegas. No, los patrones de COVID, dice. Los patrones de COVID son imágenes neumónicas de tipo reticular. Habíamos indicado ayer, ¿no? De que, a ver, vamos a ingresar nuevamente a esta es la imagen, ¿ya? Entonces, ayer habíamos indicado también que las imágenes o las neumonías por COVID generalmente son reticulares, como vemos aquí, ¿no? ¿No? Entonces, esta imagen o este patrón ingresaría en un patrón reticular y un patrón neumónico, ¿no? Porque es una neumonía viral, pero es un patrón reticular, ¿no es cierto? Son imágenes reticulares. La imagen neumónica o el patrón neumónico como tal es como esta, ¿no? Es una radiopacidad heterogénea con presencia de broncograma aéreo. En cambio, esta imagen es un patrón reticular, es una imagen reticular donde no existe broncograma aéreo, pero es reticular, ¿no? Es reticular y nos orienta más a una neumonía viral. Si nosotros no estuviésemos en pandemia, ayer les decía, para mí es una neumonía atípica que también tiene la misma imagen. ¿Por qué? Porque compromete principalmente al inicio de la patología, el intersticio pulmonar. El proceso inflamatorio se encuentra entre el alveolo y el vaso, en el intersticio, en el medio. Entonces, por eso es que todavía no tiene ocupación alveolar. Pero posteriormente, la neumonía viral
¿no? La neumonía atípica, de ser intersticial, se convierte también en alveolar, ¿no? Si es que no se realiza un tratamiento inmediato y adecuado. Esa es la respuesta con respecto a esa pregunta. Existe otra pregunta también. Dice, en el fibrotórax, dice, aparte de la tuberculosis, ¿en qué otra enfermedad nosotros podemos pensar? En procesos, generalmente infecciones, ¿no? Una neumonía, ¿no? Produce también destrucción de la parte pulmonar, principalmente ¿qué gérmenes? El estafilococo aureus, la Klebsiella y los anaerobios que producen destrucción del parénquima pulmonar. Es por eso que existe expectoración con sangre, se podría decir. Entonces, ese tipo de gérmenes, al ocasionar una destrucción del parénquima pulmonar, producen cicatrizaciones. Y nosotros sabemos muy bien que el fibrotórax es una cicatrización en la parte pulmonar. Entonces, en ese tipo de enfermedades también hay que sospechar y hay que pensar. ¿Ya? Bueno, eso sería, doctora, ¿no? Sí, doctor. No hay más preguntas. Agradecerle por la presentación. No hay más preguntas. Importante aporte en esta área. Muchas gracias, colegas, por su presencia. Hasta el siguiente fin de semana. Bueno, pues gracias también. Y les repito nuevamente, es Gracias, necesario doctora. repasar Muchísimas gracias. las radiografías, ¿ya? Y cualquier cosa, igual estamos para ayudarlos. Gracias, gracias. Buen domingo.